Saludos, mi nombre es Yamal Tabek, estudiante del primer año de Derecho en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, sede San Carlos, participando en la actividad de su proyecto de Derecho Constitucional con los siguientes puntos a desarrollar en esta videoexposición del módulo 2. A continuación, veremos los siguientes conceptos y características de derechos humanos, concepto de garantía, principios fundamentales en materia de derechos humanos, la clasificación de ellos según la Constitución de la República Bolivariana y el recurso de amparo, de habeas corpus y el habeas data, y los derechos humanos y la restricción de garantía en los estados de excepción. El concepto de derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. En nuestra Constitución está bien definido el artículo 20, en donde toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de las demás y del orden público y social. En Venezuela, de acuerdo a nuestra Carta Magna, tenemos que los derechos humanos son innatos, inherentes, nos pertenecen desde el momento en que nacemos. Son universales, inalienables e intransferibles, acumulativos, imprescriptibles, irreversibles e inviolables. También trascienden fronteras nacionales, son interdependientes, no tienen jerarquía, ningún derecho es más importante que el otro. A continuación, mencionaremos el concepto de garantía constitucional, que son un conjunto de instrumentos y acciones jurídicas y extrajurídicas que, en cuanto a la forma de poder social, tienden a reforzar la vigencia de los derechos humanos y aseguran su eficacia. Eso lo podemos encontrar en la Constitución, en el artículo 19 y 21. A continuación, veremos los principios fundamentales en materia de derechos humanos. Aquí vamos a encontrar el principio de la progresividad, el principio de preeminencia de los derechos humanos, el principio de universalidad y los principios de no discriminación. En esta materia, nuestra Constitución abarca desde el título 3 de Derechos Humanos y Garantía y de los Deberes. Acá podemos encontrar el capítulo 1 desde el artículo, en las disposiciones generales, desde el artículo 19 al 31, del capítulo 2 de la nacionalidad y la ciudadanía, desde el artículo 32 al 42, en el capítulo 3 de los derechos civiles, desde el artículo 43 al 61, en el capítulo 4 de los derechos políticos y del referéndum popular, desde el artículo 62 hasta el artículo 74. En el capítulo 5 de los derechos sociales y de la familia, del artículo 75 al 97. En el capítulo 6 de los derechos culturales y educativos, del artículo 98 al 111. El capítulo 7 de los derechos económicos, del artículo 112 al 118. Capítulo 8 de los derechos de los pueblos indígenas, del artículo 119 al 126. El capítulo 9 de los derechos ambientales, del artículo 127 al 129. Y el artículo 10 de los deberes lo podemos conseguir en nuestra Constitución desde el artículo 130 al 135. A continuación, escucharemos sobre la clasificación de los derechos humanos según nuestra Constitución. Los derechos civiles podemos mencionar algunos de los más importantes: el derecho a la vida, el cual es inviolable; en materia de los derechos políticos, el derecho al sufragio, donde todos los ciudadanos tenemos el derecho a participar en eventos electorales como la elección, y lo hacemos mediante elecciones directas, secretas y universales. En los derechos sociales y de la familia, también podemos encontrar que el Estado protege a la familia, donde tenemos derecho a conocer a nuestros padres, llevar sus apellidos, tener nuestra identidad. En los derechos culturales y educativos, tenemos derecho a la educación, que es un derecho humano y un deber social fundamental, democrático, gratuito, obligatorio. En los derechos económicos, donde todas las personas se pueden dedicar lícitamente y libremente a cualquier actividad económica, la que sea de su preferencia. En los derechos de los pueblos indígenas, el Estado
garantiza y reconoce la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, los derechos ambientales, no solo es un derecho, sino también es un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente. Pasamos a los recursos para el ejercicio efectivo de los derechos. El recurso de amparo, de habeas corpus y el habeas data. Acá en el artículo 27 de nuestra Carta Magna establece que toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en garantía de sus derechos constitucionales. Ese procedimiento será oral, público, breve y gratuito. Esta acción de amparo a la libertad o seguridad puede ser interpuesta por cualquier persona. El detenido queda resguardado a orden del tribunal. Este derecho de ninguna manera debe ser afectado en caso de ser declarado el estado de excepción o de la restricción de garantías constitucionales. Derechos humanos y restricción de garantía en los estados de excepción. Desde el artículo 337 al artículo 339. En el artículo 337, el presidente del Consejo de Ministros puede decretar los estados de excepción. Estos estados se clasifican de acuerdo a las diferentes situaciones que pasan en el país. Pueden ser de orden político, económico, social, natural, económico, siempre y cuando afecten seriamente a la seguridad de la nación. Eso está consagrado